Lengua materna español. La enseñanza de la asignatura Lengua materna español en la educación básica fomenta que los estudiantes utilicen diversas prácticas sociales del lenguaje para fortalecer su participación en diferentes ámbitos, ampliar sus intereses culturales y resolver sus necesidades comunicativas. Particularmente, busca que desarrollen su capacidad de expresarse oralmente y que se integren a la cultura escrita mediante la apropiación del sistema convencional de escritura y las experiencias de leer, interpretar y producir diversos tipos de textos. Propósitos generales. Número 1. Usar el lenguaje de manera analítica y reflexiva para intercambiar ideas y textos en diversas situaciones comunicativas. Número 2. Utilizar el lenguaje para organizar su pensamiento y discurso, expresar lo que saben y construir conocimientos. Número 3. Reflexionar sobre la forma, la función y el significado del lenguaje para planear, escribir y revisar sus producciones, así como para mejorar su comprensión de los mensajes. Número 4. Conocer una diversidad de textos literarios para ampliar su apreciación estética del lenguaje y su comprensión sobre otras perspectivas y valores culturales. Número 5. Utilizar y recrear el lenguaje para participar en actividades lúdicas y literarias. Número 6. Participar como individuos responsables e integrantes de una comunidad cultural y lingüística diversa, capaces de asumir posturas razonadas y respetar la pluralidad de opiniones desde una perspectiva crítica y reflexiva. Número 7. Reconocer, valorar y comprometerse con el cumplimiento de derechos y obligaciones de hablantes, autores, comunidades y otros actores que se vinculan con los usos orales y escritos del lenguaje. Propósitos nivel primaria. El propósito de la asignatura Lengua materna español para la primaria es que los estudiantes avancen en la apropiación y conocimiento de prácticas sociales del lenguaje vinculadas con su participación en diferentes ámbitos, para satisfacer sus intereses, necesidades y expectativas, así como que continúen desarrollando su capacidad para expresarse oralmente y por escrito, considerando las propiedades de distintos tipos de texto y sus propósitos comunicativos. Se espera que en este nivel logren: Número 1. Avanzar en su conocimiento de las convenciones del lenguaje oral y escrito y comenzar a reflexionar sobre el sistema lingüístico para resolver problemas de interpretación y producción textual. Número 2. Desarrollar una creciente autonomía para interpretar y producir textos que respondan a las demandas de la vida social, empleando diversas modalidades de lectura y escritura en función de sus propósitos. Número 3. Elegir materiales de estudio considerando la organización de los acervos y la información de los portadores. Número 4. Comprender, resumir y producir textos orales y escritos que presentan procesos naturales y sociales para apoyar el estudio de otras asignaturas. Número 5. Analizar la organización, los elementos de contenido y los recursos del lenguaje de textos literarios de diferentes géneros para profundizar en su comprensión y enriquecer la experiencia de leerlos, producirlos y compartirlos. Número 6. Reflexionar sobre la importancia de la diversidad lingüística y cultural en la convivencia cotidiana. Número 7. Utilizar diferentes medios, orales, escritos, electrónicos, para compartir su experiencia y manifestar sus puntos de vista. Número 8. Reconocer la existencia de perspectivas e intereses implícitos en los mensajes de los medios de comunicación para desarrollar una recepción crítica de los mismos. Enfoque pedagógico. El enfoque de la enseñanza de la asignatura Lengua materna español se sustenta en las aportaciones de la psicolingüística y la psicología constructivista sobre los procesos de adquisición del lenguaje, tanto oral como escrito. Asimismo, toma de las ciencias antropológicas las nociones de práctica cultural y prácticas de lectura para proponer como elemento central del currículo las prácticas sociales del lenguaje. Las prácticas sociales del lenguaje. La definición de las prácticas sociales del lenguaje, que se seguirá en la propuesta curricular de la asignatura Lengua materna español, surgió en 2006. Son pautas o modos de interacción que enmarcan la producción e interpretación de los textos orales y escritos. Comprenden los diferentes modos de leer, interpretar, estudiar y compartir los textos, de aproximarse a su escritura y de participar en los intercambios orales y analizados. Las prácticas sociales del lenguaje se han analizado para identificar y ordenar los quehaceres o actividades que las componen. Así, cada una reúne los pasos necesarios para completar su logro,
y culmina con la producción de algún texto, material gráfico o situación de comunicación. Organizadores curriculares. Los programas de lengua materna, español, cuentan con dos tipos de organizadores curriculares: los ámbitos y las prácticas sociales del lenguaje. Las prácticas sociales del lenguaje se organizan de acuerdo con la noción de ámbito, que surge del análisis de las finalidades de estas en la vida social, de los contextos en que ocurren y la manera en que operan. La organización por ámbitos permite preservar en el programa la naturaleza social de las prácticas. Se han establecido para primaria y secundaria 3 ámbitos: estudio, literatura y participación social. Ámbitos. Estudio. Intercambio de experiencias de lectura. Comprensión de textos para adquirir nuevos conocimientos. Elaboración de textos que presentan información resumida proveniente de diversas fuentes. Intercambio oral de experiencias y nuevos conocimientos. Intercambio escrito de nuevos conocimientos. Literatura. Lectura de narraciones de diversos subgéneros. Escritura y recreación de narraciones. Lectura y escucha de poemas y canciones. Creaciones y juegos con el lenguaje poético. Lectura, escritura y escenificación de obras teatrales. Participación social. Producción e interpretación de textos para realizar trámites y gestionar servicios. Producción e interpretación de instructivos y documentos que regulan la convivencia. Análisis de los medios de comunicación. Participación y difusión de información en la comunidad escolar. Reconocimiento de la diversidad lingüística y cultural. Organización de los aprendizajes esperados. Los ámbitos y las prácticas sociales del lenguaje organizan los contenidos del programa. A partir de primer grado de primaria, cada ámbito cuenta con 5 prácticas sociales del lenguaje y cada una de ellas con un solo aprendizaje esperado desglosado en viñetas. Los aprendizajes esperados corresponden a lo que autores como Delia Lerner denominan quehaceres del lector y del escritor, y por ello parecen actividades. Son lo que los alumnos deben saber hacer para participar de manera adecuada en las prácticas sociales del lenguaje y convertirse, como dice Lerner, en miembros plenos de la comunidad de lectores y escritores. En ocasiones, los aprendizajes esperados pueden aparecer redactados con verbos cognitivos, porque al lado de aprender a hacer, deben adquirir conocimientos referentes a la lengua escrita y los textos. Por eso se incorporan también contenidos de reflexión sobre el lenguaje. Orientaciones didácticas. Se presentan 5 prácticas sociales del lenguaje de cada ámbito por grado escolar. El profesor tiene la opción de elegir cuándo y cómo trabajarla, aunque se sugiere hacerlo de forma intercalada. Asimismo, se requiere que trabaje los contenidos de manera que no se pierda el sentido de las prácticas sociales del lenguaje y se regule la secuencia de actividades que los alumnos llevarán a cabo, delegando en ellos gradualmente la responsabilidad de realizarlas. Es relevante tener una organización didáctica que permita manejar con flexibilidad la duración de las situaciones didácticas y considerar los mismos contenidos en diferentes oportunidades y desde diferentes perspectivas. Para ello, se propone desarrollar diferentes modalidades de trabajo. Actividades puntuales. Son actividades que se realizan 1 o 2 veces al año. Tienen una duración limitada. Se pueden relacionar con el contenido de otras asignaturas. Por ejemplo, presentar una exposición acerca de un tema de ciencia. Actividades recurrentes. Se realizan de manera repetida a lo largo del año escolar o bien durante periodos más o menos prolongados. Sirven para abordar prácticas sociales del lenguaje o actividades que requieren trabajo sistemático, como la exploración de los textos de la biblioteca y de los periódicos, la lectura de textos literarios o la solicitud de libros en la biblioteca para leer en casa. Favorecen la lectura de textos largos, como las novelas. Ofrecen la oportunidad para seguir textos de géneros específicos. Es recomendable que se realicen una vez por semana, cada 2 semanas o una vez al mes. La frecuencia dependerá de lo que se decida en las escuelas, y el tiempo destinado en cada ocasión radicará en la complejidad de las actividades que se propongan. Proyectos didácticos. Su duración es variable, pueden durar una semana, como elaborar la reseña de un material leído, varias semanas, como la puesta en escena de una obra de teatro, o todo el año, como el periódico escolar. Integran las prácticas sociales del lenguaje de manera articulada y toda la secuencia de actividades que las componen.
También las secuencias necesarias para analizar y reflexionar sobre aspectos específicos del lenguaje y los textos tratados en la práctica. Implican la producción de un texto o de un soporte relevante para difundir los textos, periódicos, antologías, libros, álbum, etc., o la presentación oral de la información preparada. Permiten que los textos elaborados por los alumnos tengan destinatarios reales, por ejemplo, un periódico escolar de distribución mensual. Brindan la oportunidad de planear las tareas, distribuir responsabilidades entre los participantes y evaluar cada fase del proceso. Secuencias didácticas específicas. Sus objetivos es ayudar a alcanzar el conocimiento necesario para comprender mejor lo que se persigue al poner en acción las prácticas sociales del lenguaje. Abordan aspectos específicos del lenguaje como el uso de los signos de puntuación, las propiedades de los géneros y tipos de discurso, que contribuyen a resolver cuestiones específicas de la escritura de los textos como la cohesión, la coherencia o el uso de los tiempos verbales. Pueden realizarse dentro de cualquiera de las actividades anteriores. Se desarrollan principalmente para apoyar la planeación o revisión de los textos que se escriben. Evaluación. La evaluación, preferentemente, no debe centrarse exclusivamente en el producto final de la práctica social del lenguaje. Ha de tener también en cuenta las producciones intermedias y la evaluación inicial, lo que permitirá establecer, no solo al docente, sino también al estudiante, en dónde se ubicaba al inicio el aprendiz, cuáles fueron sus avances durante el proceso y qué logros concretó al final. La evaluación inicial puede realizarse de diversas maneras. Una de ellas es observando qué hacen los estudiantes y formulando preguntas pertinentes vinculadas con qué saben o con qué concepciones tienen acerca de los componentes de la práctica social del lenguaje con la que van a trabajar. Las evaluaciones intermedias ayudan a valorar lo hecho y aprendido durante el proceso, a comprender que el aprendizaje es una construcción que se conforma de múltiples pasos, los cuales no siempre son acertados. Hay que recordar que del error también se aprende. Por su parte, las evaluaciones de los productos finales deben considerar los aprendizajes esperados de forma integral. Por ejemplo, el profesor al evaluar un texto no debe centrarse únicamente en la ortografía, sino que es importante que considere otros aspectos como la organización gráfica, la sintáctica y la semántica, señalados en las viñetas que desglosan el aprendizaje esperado. Una sugerencia para construir una evaluación integral es apoyarse en las viñetas que desglosan el aprendizaje esperado. Es recomendable que la evaluación se apoye en el uso de diversas técnicas y de múltiples instrumentos. Esta variedad de aproximaciones al aprendizaje de los alumnos le permitirá al profesor hacer evaluaciones más complejas. La selección de la técnica de evaluación y del instrumento a utilizar en cada caso depende de la naturaleza de los aprendizajes esperados y del momento de evaluación en que serán aplicados. Evolución curricular. Aspectos del currículo anterior que permanecen. Se mantienen las prácticas sociales del lenguaje, propuestas desde la reforma de secundaria de 2006, como sustento del enfoque pedagógico, como organizadores curriculares. Se preservan los ámbitos estudio, literatura y participación social, con las caracterizaciones que se les dieron desde 2006. Se conserva la categoría aprendizajes esperados, para expresar los conocimientos, habilidades, actitudes y valores que deben adquirir los alumnos por medio del estudio de la asignatura. Se propone continuar con la metodología de trabajo por proyectos. ¿Hacia dónde se avanza en este currículo? Se explicita la naturaleza de las prácticas sociales del lenguaje como sustento del enfoque pedagógico y se profundiza en ellas como el vehículo más adecuado para llevar los contenidos de lengua al aula en situaciones contextualizadas y aprendizaje situados. Los aprendizajes esperados indican los contenidos a trabajar en el aula a través de cada práctica social del lenguaje. Cada ámbito cuenta con 5 prácticas sociales del lenguaje, que son las mismas de primero de primaria a tercero de secundaria, sobre las que se profundiza a lo largo de esos 9 grados. Para preescolar se incluye el ámbito de oralidad, debido a que los niños de ese nivel educativo aún no saben leer y escribir. Posteriormente, las 4 habilidades de la lengua se trabajan de forma integrada con énfasis en alguna,
de acuerdo con las necesidades de la práctica social del lenguaje, que distingue el aprendizaje esperado que se esté focalizando, y en congruencia con el enfoque pedagógico. Además del trabajo por proyectos, se incorporan 3 metodologías más: actividad recurrente, actividad puntual y secuencia didáctica. De acuerdo con los alcances de la práctica social del lenguaje, el aprendizaje esperado, así como las características y necesidades de cada grupo de alumnos. Los programas se focalizan en contenidos relevantes para lograr mayor profundidad en el aprendizaje y mejor desarrollo de las habilidades cognitivas, y así favorecer la formación de usuarios competentes de la lengua. Hay más libertad para el trabajo con diferentes tipos de textos informativos y literarios, así como con temáticas diversas, en consideración a los gustos, necesidades e intereses de los estudiantes. Hasta sexto grado de primaria se propone la elaboración del periódico escolar. Esto es porque han trabajado diferentes aspectos del periódico y sus textos en los grados anteriores, con énfasis en la nota informativa, y porque en la práctica cotidiana de las escuelas son los estudiantes de grados superiores los encargados de llevar a cabo esta tarea. En este grado, los aprendizajes esperados vinculan el trabajo con asignaturas de otros campos de formación académica, especialmente con historia y ciencias naturales y tecnología.